Bienvenidos y buenas tardes, o buenos días, depende de dónde estemos cada uno de nosotros. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial y periodismo, uno de los grandes retos que tienen las redacciones en este momento, uno de los grandes desafíos que tenemos como sociedad, que tenemos que aprender a convivir con los robots, a convivir con las computadoras y a ver cómo mejoramos la calidad de la información que ofrecemos a nuestros lectores. El impacto de la inteligencia artificial en el periodismo es transformadora. Afecta a las audiencias, a la publicidad, a la tarea profesional y a nuestra relación con las fuentes. Por eso, antes de comenzar, yo creo que lo que conviene es tener más o menos identificado el mapa, conocer cuál es el territorio, cómo nos movemos o cuáles son las tendencias del momento. En realidad, a mí me gusta alejar de esta intervención la idea de que estamos ante un nuevo desafío de futuro, ante una gran transformación, ante el impacto de lo digital. Porque esta idea tan zombie, tan del pasado, tan repitiendo fórmulas que ya existen, en realidad nos atrapan en un modelo de pensamiento muy conservador y muy de futuro. En realidad, lo que viene ya está aquí, y más aún después de la pandemia. En nuestra experiencia conocemos que una vez que se prueban herramientas y dispositivos digitales para la producción y para el consumo de noticias, el lector no quiere volver a otro sistema anterior, no quiere transformar aquello que hace, sino que quiere mantenerse con su dispositivo móvil, con su tableta o con su celular. Por eso, hoy sabemos que durante la pandemia se han disparado las herramientas tales como Netflix, como Teams, como WhatsApp, como el consumo de plataformas de ocio y entretenimiento audiovisual. Todo esto está aquí para quedarse y el periodismo profesional tiene que subirse a esa ola para poder aprovechar la gran transformación social que supone contar con acceso 24 horas, 7 días a la semana, para cambiar los modelos de negocios y para cambiar nuestra forma de relacionarnos con los públicos. En realidad, cuando digo que debemos de dejar o de abandonar el paradigma de la revolución, siempre bromeo con las fechas. Esta marca, Internet Explorer, tiene 25 años en el mercado. El iPhone se presentó en el año 2007. Para hacernos una idea, hablar de revolución en el iPhone sería como decirle a mi yo universitario hace 20, 25 años que la gran revolución era el disquete. Si yo en la universidad hubiera sido informado de la gran revolución que suponía el abandono de Paul McCartney del grupo de los Beatles, pensaría que mi profesor está loco. Pues igual debemos actuar. O como recientemente bromeaba este humorista, si yo al millennial de hoy le digo que la gran revolución cinematográfica es Los Goonies, una película que tiene más de 30 años, es como si a mi yo universitario le vendiera las bondades de Mujercitas, la película del año 1950. No tiene sentido. La transformación digital está aquí, está presente en nuestra vida, está presente en nuestras decisiones, en nuestra forma de consumir noticias, en nuestra forma de relacionarnos con las personas, en la forma de acceder al kiosco, de escuchar los titulares o de consumir la televisión. Por tanto, pensemos que ese periodismo que viene ya está aquí. Y ya está aquí y afecta a las estructuras y a las bases de la producción periodística, que deberían de ser tres. Por un lado, la escritura automática. Ya hemos realizado algunos estudios que indican que más del 80% de los lectores valida un texto redactado por máquinas. No encuentra diferencias, no encuentra errores gramaticales de fuerte peso. Encuentra algunos defectos, como puede ser la falta de creatividad o la falta de un estilo propio, pero se informa. En segundo lugar, el mix entre texto, vídeo y cualquier herramienta que nos pueda servir para informar. Tenemos que pensar que en nuestra rutina profesional podemos encontrar más y novedosas ideas a la hora de informar. Ahí sería donde entra en juego la producción.
para crear un servicio personalizado para el lector. Así, la inteligencia artificial en el periodismo consiste en la aplicación de contenidos automáticos, en la redacción de textos, en la selección de fotografías, en la edición de vídeos, para mejorar el servicio que damos a la audiencia. Esa sería la definición que yo daría de inteligencia artificial aplicada al periodismo. Esto ya está presente, lo hemos visto en la BBC a la hora de seleccionar y cómo se informa acerca del Sistema Nacional de Salud. La descarga de información la realiza la máquina. La búsqueda de patrones que dan algún signo de error o de mala gestión también la hace el algoritmo. El periodista se limita a contar la historia, a encontrar ese punto humano, ese punto emotivo, ese punto que engancha con el lector. Por tanto, yo creo que debemos de dejar paso a un periodismo basado en inteligencia artificial que nos puede servir para mejorar nuestra relación con el lector, que nos puede servir para conectar con vulnerables, con poblaciones vulnerables que están al margen. Podemos identificar nuevos temas o podemos identificar nuevos entretenimientos informativos. Por este motivo, en vez de dedicarnos a identificar o a señalar problemas, yo creo que es más oportuno pensar a lo grande, pensar en lo que llamamos el periodismo de alta tecnología, el periodismo basado en herramientas tales como la realidad virtual, los chatbots o los chats, los vídeos en 360 grados, la realidad aumentada, la cultura de los Big Data o el manejo de algoritmos. Yo creo que el periodismo que ya está en las redacciones tiene que tener estas bases, estas herramientas para desarrollar, bien sea una inteligencia artificial débil, bien sea una inteligencia artificial fuerte. Por inteligencia artificial débil, tengo en la cabeza, tengo en la memoria la mítica partida entre Kasparov y Deep Blue en el año 96. Ahí ambos disputaron una partida de ajedrez que acabó ganando la máquina. ¿Por qué ganó? Porque pudo aprender, porque pudo sistematizar, porque pudo reproducir una y otra vez las mismas partidas hasta que agotó al hombre. Bien, en el periodismo sucede algo parecido. Yo puedo encontrar herramientas que me permiten sistematizar, mecanizar la información. No aportan gran creatividad, pero dan información al lector y dan la información justa y precisa en un momento dado. Así, el primer caso que se me ocurre son los asistentes de voz que tienen los ordenadores, los teléfonos y los sistemas operativos. Basta con pedirles que nos reproduzcan los titulares del día, que nos busquen las mejores noticias o que nos busquen aquellas noticias relacionadas con nuestro equipo deportivo, con nuestro partido político o con nuestra institución. Este mecanismo, que no es nada original, aplica inteligencia artificial. Aplica inteligencia artificial para captar la atención del lector y dotarle de un servicio personalizado. Pero hay muchos más. En el ámbito de la información deportiva ya se conocen varios bots que nos ayudan a conocer el resultado, el minuto y resultado del partido que me interesa, los goleadores, la clasificación, la próxima jornada, todo aquello que tiene que ver con una información que es previsible y que es ordenada. Esto en el deporte, no me cabe duda, tendrá muchísimo recorrido. Igual que en otros ámbitos, por ejemplo, la información financiera, si la bolsa sube, si la bolsa baja, cuáles son las previsiones de apertura y cierre en bolsas en Nueva York, en Tokio, en Madrid, en Frankfurt, en Londres, en Sao Paulo. Allí donde haya una cotización bursátil, nuestra inteligencia artificial débil puede reproducir un resultado. No podrá hacer predicciones, pero tampoco las hace nuestro corredor de bolsa. Otro tercer ejemplo de inteligencia artificial débil basada en bots puede ser la información meteorológica. Podemos ayudar al lector a que sepa cuándo sale o se pone el sol, qué probabilidades hay de lluvia, cuándo hará mejor tiempo o peor tiempo, o qué tiempo hará en la ubicación de destino a la que se dirige. Esto nos ayudará a dejar
de hacer información meteorológica de forma repetitiva. Lo harán las máquinas y lo harán muy bien. Otro de los ámbitos claramente donde hay una enorme oportunidad de inteligencia artificial débil es en el chequeo, en el fact-checking, en la búsqueda de información a través de herramientas que buscan palabras clave, patrones, mentiras en los discursos oficiales o herramientas que hacen seguimiento de la realidad. Pienso en Chequeado en Argentina o pienso en Maldita en España. Cómo se sigue el discurso político para encontrar aquello que no es coherente con un programa político, que no es coherente con los presupuestos, que no se ajusta a las expectativas o que tiene problemas internos. El fact-checking, no me cabe duda, será una de las industrias que más crecerá en el corto plazo, que más detalle tendrá a la hora de desarrollar una idea, de impactar en nuestras redacciones y de generar nuevas oportunidades de empleo. Otro de los casos inteligentes de inteligencia artificial aplicada al periodismo es la presentación de noticias. Es conocido el caso de Xinhua News. Nos da un poco de reparo esa cercanía con el robot, pero en la medida en que es una máquina leyendo noticias, es una máquina reproduciendo titulares, no me cabe duda de que algunas televisiones, y sobre todo las locales, podrán utilizar estos instrumentos para contar noticias de forma personalizada. A cada uno de nosotros, en nuestro ordenador, en nuestro teléfono, en nuestra radio, nuestro presentador de cabecera nos dará la última hora. No serán programas largos, no habrá magazine, no habrá creatividad aplicada, pero sí reproducción de titulares, pero sí podremos, como periodistas, alimentar esa máquina para poder crear noticias adecuadas a nuestra audiencia. Por eso, este instrumento, este robot de Xinhua News, me parece una enorme oportunidad para acercar el periodismo actualizado en cada minuto con herramientas concretas. Lo mismo sucede con la imagen y la fotografía. Podemos tener sistematizado la captura de imágenes. La inteligencia artificial hará la captura y hará la identificación de dónde y cuándo. La tarea del periodista, por tanto, no es tanto darle al botón y captar la foto, sino dar contexto en esa imagen, seleccionar cuáles son las que mejor se ajustan a la historia que estamos contando, cuáles son aquellas que mejor reflejan el espíritu de la noticia, de una crónica o de una información de fuerte carácter editorial. Otra de las funciones simples, pero también muy sólidas, es la moderación de contenidos, una tarea bastante pesada en las redacciones que nos ayudan a moderar las audiencias sociales. Podemos pedirle a la inteligencia artificial débil, a través de la identificación de patrones de lenguaje, que seleccione cuándo los comentarios son ofensivos, cuándo no se ajustan con calidad a aquello que hacemos o cuándo tienen menos impacto en la credibilidad del medio. La moderación de contenidos, no me cabe duda, será una de las prioridades de la inteligencia artificial. Igual podríamos hablar de otros. Hay un problema. Todo el mundo tiene miedo a los robots como devoradores de empleos periodísticos. Yo tengo una buena y una mala noticia. La mala noticia es que, en efecto, todos esos periodistas que replican notas y despachos de agencia y no aportan valor, no estarán en las redacciones del futuro. Esos periodistas que replican lo que dice el político o el deportista y simplemente hacen periodismo declarativo, tienen poco futuro. En cambio, la buena noticia es que para manejar, para dominar, para navegar en el océano de datos, vamos a necesitar muchísimos periodistas que trabajen en la ciencia de los datos, que trabajen en la relación con la audiencia o que trabajen en la selección y en el impulso editorial de los datos y de la inteligencia artificial. No existe una inteligencia artificial libre, ímproba. Lo que existe es una inteligencia artificial al servicio del periodismo.
Decíamos antes que yo seleccionaría o distinguiría entre inteligencia artificial débil y fuerte. Por inteligencia artificial fuerte considero aquella que es capaz de tomar o de reforzar las decisiones editoriales. Esto es muy importante, porque la primera parte que hemos visto se trata básicamente de replicar, de remover, de continuar un trabajo lanzado por el periodista. En cambio, cuando hablamos de inteligencia artificial fuerte, lo que quiero es contar con un criterio editorial, con un criterio que refuerza el trabajo del periodista. Y a mí se me ocurre esta idea de Funes en Ojo Público en el Perú, porque lo que hace es buscar y extraer información de cuantas bases de datos encuentra para buscar indicios de corrupción. Ahí ya hay un criterio editorial, ahí ya hay una búsqueda, hay una historia, hay un momento en el que se conoce y se valora cuál es la trayectoria política. Esto es relevante, porque si conocemos cuáles son los contenidos y el contexto, podemos intuir que puede haber riesgo de corrupción. Este sería un buen caso de utilizar la fuerza de la herramienta para hacer mejor periodismo. Entre los riesgos, por supuesto, yo encuentro 5. La inteligencia artificial no es inocente, no opera en el vacío, no es neutral. Hay 5 riesgos para mí. El primero, decíamos, de la neutralidad tecnológica. Tenemos que saber qué herramientas estamos seleccionando, quién ha programado los algoritmos y con qué criterios, cómo se forjan las herramientas. El segundo riesgo sería la privatización de las infraestructuras. La experiencia del periodismo en redes sociales es controvertida, porque no hemos sabido aprovechar nuestro trabajo, porque hemos dejado en manos de la industria tecnológica una parte de nuestro valor añadido. Son las grandes tecnológicas quienes se relacionan con la audiencia, quienes bloquean o generan datos, quienes tienen el poder de dirigir el caudal. Creo que este es un riesgo en inteligencia artificial. Si esta no está vinculada al desarrollo interno de la industria, si no tiene una conexión directa con aquello que hacemos o aquello que impulsamos, podemos tener problemas. El tercer riesgo es el clickbait, la captura de audiencia con información de escaso interés y escaso valor añadido para la comunidad, pero que genera revuelo o genera conocimiento en las redes sociales. Este es un riesgo porque la inteligencia artificial nos permite conectar con multitud de grupos y con multitud de colectivos que desean una información rápida. Esa información rápida se la podemos dar, pero no será información de calidad. Y eso es un riesgo para el periodismo. En un momento en el que las tecnológicas deciden buena parte de nuestro comportamiento, creo que repetir la mala experiencia de lo que ya hemos hecho con redes sociales no es una buena idea. El cuarto riesgo es la precariedad laboral. Si pensamos como directores o gerentes de redacción que la máquina puede sustituir al periodista, vamos por el mal camino. La precariedad laboral es un problema real, es un problema que tenemos ahora, que tiene que ver con la calidad de la democracia, que tiene que ver con la calidad de la libertad de expresión. La inteligencia artificial tiene que servir para dejar de hacer un montón de actividades que en la redacción tienen poco valor y dejar de precarizar a los periodistas. Prefiero una redacción con pocos periodistas, pero bien manejadores de datos, de corrientes, de programación, de conocimiento de la audiencia, antes que un periodista precarizado o bien que se dedica a hacer periodismo declarativo. El quinto riesgo lo planteo en términos éticos. ¿Deberíamos decirle a nuestros lectores que la información que hemos elaborado está basada en la inteligencia artificial? ¿Deberíamos de repetir que este texto ha sido elaborado por escritura automática y no revisado por un editor? Esto es importante porque multitud de encuestas nos dicen que el lector no es capaz de distinguir en textos cortos de menos de 600 palabras y que sean meramente informativos. El lector tiene dificultades para distinguir entre el texto elaborado por un robot y el texto elaborado por un periodista. Por tanto,
si estamos haciendo periodismo solo con herramientas digitales de inteligencia artificial, yo creo que debemos advertirlo para que el lector sepa a lo que se enfrenta. Estos son los riesgos, pero también tenemos oportunidades. Y yo también pienso que hay por lo menos 5 que son de gran interés. El primero es la creatividad. La inteligencia artificial debería ser el itinerario que permitiera a las redacciones liberarse de tareas. Hay multitud de tareas que son sistemáticas y que han dejado de crear valor. Son tareas que no son relevantes para el lector final. Me refiero a picar datos que vienen de las agencias. Me refiero a volcar contenidos de bases de datos para buscar patrones. Me refiero a buscar fotografías en una base de datos cada vez más amplia. Ahí perdemos tiempo, ahí perdemos energía, ahí perdemos creatividad. Pienso que el periodista tiene que ser aprovechado para otras funciones que tienen que ver con lo que yo llamaría el contexto, que tienen que ver con aquello que explica la noticia. El lector, nuestra audiencia, ya conoce el resultado deportivo, ya sabe quién ha ganado las elecciones o ya sabe cuáles son los programas políticos de futuro. Ahora lo que quiere conocer es el contexto, quiere conocer las relaciones, quiere conocer el contenido concreto de las medidas, cómo afecta a su comunidad, quiere conocer cuál es el desarrollo histórico de las habilidades o de las capacidades de determinado representante del gobierno. Quiere conocer cuál es la memoria institucional o histórica que nos ocupa. Ahí, en el contexto, el periodista es imbatible. Esto requiere, por supuesto, una revisión de los principios de la ética. Si nos apoyamos en herramientas digitales, tenemos que contárselo al lector. Y esto es una oportunidad para recuperar la confianza, para recuperar la credibilidad, para trabajar la reputación individual, para conectar con las audiencias. Por tanto, pensemos que hay una oportunidad, una cuarta oportunidad en el análisis sistemático de los datos, en la conexión directa con los datos hasta la historia, para poder dar credibilidad a aquello que hacemos. El lector no va a discutir los datos, lo que va a discutir es la historia, la emoción, la narrativa y el lenguaje. Y ahí, en ese último punto, precisamente, es donde emerge la gran oportunidad, que es en la narrativa. La narrativa periodística, y más en nuestra tradición iberoamericana, tiene que ver con la crónica, tiene que ver con la entrevista, tiene que ver con la palabra escrita. El periodismo basado en la réplica de datos o solo en las noticias va a tener problemas en el corto plazo. No seremos capaces de mantener una industria periodística fuerte si no le damos un toque humano, si no somos capaces de contar algo más, si no somos capaces de dar un salto de calidad en la narrativa. En la réplica de datos, la inteligencia artificial es imbatible, pero en cambio, en la programación lingüística aún le queda recorrido. Decíamos, para una noticia corta, para un impacto corto de 500, de 600 palabras, no hay problema. La inteligencia artificial puede redactar de forma automática un contenido. En cambio, a la hora de elaborar un texto largo, un gran reportaje, una serie periodística, necesitamos tarea humana, necesitamos conectar con las emociones, necesitamos conectar con cómo nos percibe el lector. Ahí, no me cabe duda, la narrativa periodística va a verse potenciada con el impacto de la inteligencia artificial, con los datos, con el refuerzo de la búsqueda de la corrupción, de los grandes problemas de las sociedades abiertas. Ahí, buena narrativa más inteligencia artificial hará del periodismo una industria de nuevo recuperada para la salud democrática. Permítanme terminar con 3 reflexiones finales, con 3 ideas. La primera sería esto que llamamos data politics. En realidad, claro que importa. Importa la neutralidad tecnológica, importa quién ha elaborado el algoritmo, importa quién hace las preguntas, importa quién está en contacto con nuestra audiencia. Pensemos en la perspectiva de género. Muchísimas mujeres están ausentes de la programación de algoritmos.
sino los algoritmos responden a aquellos patrones que les estamos enseñando. Tienen capacidad de aprendizaje, por supuesto, pero esa capacidad principia en algún sitio concreto. Los datos no son neutrales. Los datos responden a las estructuras que pueden ser de género, que pueden ser de país, que pueden ser económicas, que pueden ser de cualquier criterio. No son veraces por sí mismos. Los datos no son veraces si no hay un trabajo periodístico, si no hay una colaboración con las políticas públicas. Por tanto, pensemos que incluso en el desarrollo de una política de inteligencia artificial necesitaremos una perspectiva política, sobre todo si hablamos de sociedades abiertas, plurales y diversas. La segunda reflexión tiene que ver con la confianza, con la capacidad que tenemos para generar buen nombre, con la capacidad que tenemos de ser creíbles. En un momento en el que la prensa tiene problemas estructurales de corte político y de corte de relación con la audiencia, necesitamos recuperar la confianza. Como yo lo veo, y la provisión de datos tiene que ser el vehículo que nos lleve a buen puerto, que nos permita recuperar esa confianza, que nos permita conectar con las audiencias, que nos permita, en suma, entender que las audiencias quieren confianza. De otro modo estamos perdidos. La inteligencia artificial devorará muchos empleos. ¿En qué sentido? Pues replicará información, dará resultados deportivos, meteorológicos o bursátiles. No es ahí donde el periodismo tiene que competir. El periodismo tiene que competir en la gestión de la credibilidad, en la reputación, en la confianza. Eso nos hará ser influyentes en las sociedades digitales. Ese es el camino, en mi opinión. La tercera idea, el desorden informativo. La inteligencia artificial es una amenaza para las democracias si no somos capaces de regular sus políticas o de dotar a los periodistas de mecanismos que contrarresten la difusión de propaganda, de bulos, de rumores, de mentiras. La inteligencia artificial promociona al mentiroso, permite mentir con mucha asiduidad. Por eso tenemos que tener cuidado. Por eso, en este desorden informativo en el que vivimos, en el que no sabemos muchas veces lo que es verdad y lo que es mentira, tenemos que recuperar al periodista. Tenemos que recuperarle con fuerza y con pasión. Por eso, permítame defender que en una sociedad basada en inteligencia artificial y gestión de datos, la figura del periodista es más fundamental que nunca. Así que permítanme concluir aquí y demos paso ahora a una conversación amable conmigo, no con las máquinas. Muchas gracias.